Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 2 de Fundamentos de Machine Learning. En el episodio anterior habíamos revisado algunos conceptos generales de qué era Machine Learning, cuáles eran sus categorías y subcategorías. Entre ellas habíamos revisado de que el aprendizaje supervisado no es más que la predicción de una variable en función de otras variables, de entrada. Entonces nos enfocaremos en los elementos del aprendizaje supervisado en este episodio. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una revisión bastante rápida de probabilidades y procesos aleatorios. Para ello he escrito esta función, que es la función gaussiana, la función de densidad, en este caso, que, bueno, describe el comportamiento de ciertas variables aleatorias en la vida real y encaja en un rango bastante amplio de variables aleatorias. Entonces, pues, lo utilizaremos como ejemplo para hacer una revisión de probabilidades y procesos aleatorios. Bueno, aquí tenemos la función de densidad, que la representamos por f de x. Y esta función de densidad básicamente describe la probabilidad asociada a que ocurra el evento en una posición x. Digamos que, ¿cuál es la probabilidad asociada a que ocurra un evento en la posición A? Va a estar asociada, pues, a esta función de densidad. En este caso, ¿no? Sería esta probabilidad asociada aquí. Entonces llamémosla FA. ¿Ok? Esto en formalidades matemáticas realmente no es así porque hay un número hay un número infinito de valores de entre aquí y acá. Entonces, si quisiera predecir el valor de A, sería ¿cuál es el valor de A entre A y A más sigma? Donde sigma es un valor bastante pequeño, pero en fin, no entremos en formalidades. El tema es, pues, revisar los conceptos y entrar en materia de Machine Learning. Hay otra función bastante interesante que es la, pues, función de distribución. Si estamos interesados en saber cuál es la probabilidad de que el valor x esté entre a y b, pues hacemos lo siguiente, ¿no? Sería básicamente una integral. El área bajo la curva de esta campana gaussiana. Entonces sería esta área sombreada acá. Y bueno, la función de distribución se puede expresar de la siguiente manera. La función de distribución no es más que la integral, en este caso, de a b, ¿de qué? Pues de la función de densidad. Por su diferencial de x, obviamente, ¿no? Entonces, pues, así se calcula este tipo de cosas. Si queremos extraer información que nos interese de una función de densidad. ¿Ok? Entonces, otras cosas bastante importantes, dos parámetros, hay varios. Vamos a hablar de momentos. En este caso nos vamos a enfocar en dos, en la promedio, que lo denotamos como mu, y la varianza, en este caso pues slash desviación estándar. Entonces, pues para el promedio, nosotros sabemos que no es más que la sumatoria de todos los valores x y sub i por su pues valor en la función de densidad, su probabilidad asociada, ¿no? Entonces esto es en el tiempo discreto, esto es en modo discreto. En modo continuo, mu no es más que la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad, por un diferencial de x, ¿no? De la misma manera, pues, tenemos la varianza, que es pues, el segundo momento centralizado con respecto a mu, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Ok.
Bueno, tenemos que la varianza es igual a esto, pero siempre es bueno pues simplificar la información. Matemáticas se trata de eso, siempre cada vez compactar más la información y resumirla de manera más simple. Entonces hagamos lo siguiente. Expandamos este término de la varianza y tenemos que es lo siguiente. Sería x al cuadrado menos 2 veces x multiplicado por mu más mu al cuadrado. ¿Vale? Entonces, como revisamos anteriormente, en tiempo discreto, continuo, pues el valor esperado no es más que una sumatoria. Entonces podemos aplicar una propiedad, ¿no? En este operador. Entonces tenemos el valor esperado de x al cuadrado menos 2 veces mu, pasa a ser una constante, un parámetro, y lo que queda acá adentro va a ser pues el valor esperado de x, que x no es más que la variable aleatoria, ahorita lo revisamos, y más el valor esperado de mu al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente, pues esto de aquí no es más que mu, y la expresión va a ser la siguiente. La varianza va a ser igual a el valor esperado de x al cuadrado menos 2 veces mu al cuadrado más mu al cuadrado, porque esto es una constante, sale la integral, y la constante la integral de 1, o la sumatoria de 1 un montón de veces, pues es 1. Y bueno, la varianza la podemos expresar como el valor esperado de x al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta información de expresar la varianza, que nos va a ser muy útil al momento de entender cómo el error afecta a los modelos de Machine Learning y qué son las cosas pues, que tenemos que tener en consideración en términos de datos al momento de crear nuestro modelo. Vamos a revisarlo. Ok, habíamos conversado pues, en nuestra sesión anterior que el aprendizaje supervisado no es más que pues, la predicción de una variable en función de otras variables de entrada. Entonces, las variables de entrada siempre o mayoritariamente las definimos como x sub i, y pues en literatura la definimos como predictores, variables independientes. Esto no me gusta, lo expliqué en la sesión anterior porque a veces las variables están correlacionadas, así que independiente a veces no tienen nada. Y también el nombre pues bastante común es features. La variable de salida la definimos como y sub i, que es la variable, el response variable, y la variable dependiente en este caso, ¿no? Porque depende pues de la variable de entrada. Entonces el modelo es bastante sencillo a nivel del sistema. Tenemos que entra x por un lado a una cajita, que esta caja va a ser nuestro modelo de Machine Learning, pues y a la salida vamos a tener nuestro valor y. De eso se trata todo esto. Pero entremos en ciertas formalidades, ¿no? Comenzamos pues definiendo qué es x a nivel pues matemático. Entonces x sub i no va a ser más que un vector. ¿De qué cosas? De los predictores que hay disponibles en nuestro modelo, ¿no? En este caso, pues va a ser x sub i 1, x sub i 2, hasta x sub i p. Y apliquémosle una respuesta a este vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es p? P
es el número de predictores. Entonces, creo que si tenemos un modelo que podemos predecir, digamos, que la energía en función de la temperatura, la humedad y la presión, pues el tamaño de este vector serían pues 3 predictores, ¿no? Serían 3 predictores por observación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos definir a Y sub I? Y sub I, vamos a generalizarlo, Y va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a una función f de x, que esto lo vamos a definir como el modelo ideal. Ahorita vamos a ver qué es el modelo ideal. Más un término que estamos denominando como sigma, que es el error irreducible. Entonces, conversemos acerca de esto. Bueno, regresamos al ejemplo en el cual tenemos la capacidad de modelar la energía de cualquier dispositivo o un dispositivo en específico en función de la presión, la temperatura y la humedad. Ese sería el modelo ideal. Supongamos que con ese modelo es el modelo que más se acerca a predecir la energía. No hay ninguna otra variable que se nos quede fuera de la ecuación. Pero siempre va a haber un tema de error, que es irreducible. Y es por el simple hecho de que en la vida real hay instrumentación, hay procesos estocásticos, hay errores que en muchos casos no sabemos la fuente de dónde provienen, y pues aparece este término en las formalidades matemáticas, que es el error irreducible. Se puede reducir, pero no a cero. Siempre va a existir, y es estocástico. Pero vamos a discutirlo pues en lo siguiente. ¿Ok? Recordemos el ejemplo anterior en donde enunciamos de que podíamos predecir la energía en función de la temperatura, la presión y la humedad. ¿Qué pasa en la vida real? En la mayoría de los casos nosotros ni siquiera sabemos cuáles son todos los features, las variables de entrada, que idealmente crean ese modelo matemático con el cual podemos predecir la variable de salida que queremos casi que a la perfección. ¿Vale? Entonces pasa de que muchas veces creamos un modelo aproximado, que en este caso vamos a definir como Y gorra, que es igual a f de x gorra, para mantener, digamos que, cierta consistencia aquí, y eso va a ser aproximadamente a f de x, que f de x, recuerden que es el modelo ideal, ¿no? Que sumado al error irreducible, pues crea la variable que queremos predecir. Entonces, ¿qué pasa en Machine Learning? Siempre queremos esto. Queremos que el valor esperado, promedio, como lo quieran denominar, de Y menos Y gorrita, elevado al cuadrado, ahorita lo discutimos, por qué lo elevamos al cuadrado, sea lo más cercano a cero. No queremos que sea casi perfecto. Lo ideal, ¿no? Ok, ¿por qué lo elevamos al cuadrado? Porque en los ejemplos lo van a visualizar, pero lo que sucede es que hay errores negativos y hay errores positivos. Digamos que tenemos un error que es de más 2 y otro error que es de menos 2. Nosotros queremos ponderar esos dos errores por igual. Así que una manera de ponderarlos es elevarlos al cuadrado, porque los dos van a tener una ponderación de 4. Básicamente queremos cosas que podamos comparar.
para ver si, pues, el error está abajo, ¿no? Eso por eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, trabajemos esto. El valor esperado de esto lo podemos expresar en función de este desglose de acá. Y vendría siendo f de x. Okay, vamos a utilizar mejor, para no confundir, un corchete. Acá utilizamos esto, se me olvidó el nombre en español, más epsilon, cerramos esto. Esto es una llave y esto es un corchete, disculpe. Menos f de x gorrito. Y cerramos la llave acá. Vamos a añadir otro corchete que corresponde básicamente a la elevación de todos estos términos al cuadrado. Vamos a poner este 2 dentro de acá. Pues y trabajemos esta operación. ¿Qué podemos hacer para sacar información importante de esta ecuación? Podemos agrupar este término con este término y simplificar bastantes cosas, ¿no? Entonces el valor esperado lo vamos a poder definir como un binomio al cuadrado perfecto. Podemos descomponer eso, agrupando esto en un término y este es el otro término. Entonces va a ser pues f de x menos f de x gorra, todo eso elevado al cuadrado, más 2 veces este término de nuevo, sin elevar al cuadrado, multiplicado por el otro término, que en este caso sería, pues, este, ¿no? El epsilon, que es el error irreducible, multiplicado por esto. Más epsilon al cuadrado. Y cerramos corchete. Ahora recordemos lo siguiente. El valor esperado no es más que una sumatoria. Entonces la sumatoria la podemos separar en sumas. Eso se trata de una sumatoria. Es un montón de sumas sumadas. Entonces, el valor esperado de esto lo podemos sacar como estamos analizando en función de la variable aleatoria e, y en este caso estamos asumiendo que esto es conocido, que estas funciones son conocidas, esto sale como una constante. Entonces, eso va a ser igual a 1 multiplicado por esta cosa de aquí, que va a ser f de x menos f de x gorrito, todo eso elevado al cuadrado. Acá va a pasar lo mismo, van a salir estos términos, el epsilon no sale porque es la variable aleatoria. F de x menos f de x gorra multiplicado por el valor esperado ¿de qué? De epsilon más el valor esperado, voy a poner la corchete de epsilon elevado al cuadrado, ¿no? Ok, de aquí podemos extraer información bastante interesante. Recordemos que teníamos la campana gaussiana, ¿no? Donde aquí teníamos la variable aleatoria y aquí teníamos pues su función, el valor en la función de densidad, ¿no? La mayoría de los sensores y otros dispositivos de instrumentación en la vida real responden a esta curva, a una distribución gaussiana. Entonces, para este caso, vamos a asumir lo siguiente: de que este término, el valor esperado, el promedio del error, va a ser igual a 0, porque por lo general cuando son sensores de precisión y otras instrumentaciones o mediciones,
El valor es bastante cercano a cero cuando lo promedias. Otra cosa a recordar, recordemos de que la varianza era igual a el valor esperado de x al cuadrado menos mi al cuadrado. Pero, como en este caso el promedio del error es 0, tiende a 0, esto no va a ser más que el valor esperado de epsilon al cuadrado. ¿Ok? Entonces la función la podemos escribir finalmente como esto. La función ideal menos la función aproximada, todo eso elevado al cuadrado, más la varianza, vamos a escribirlo de esa manera, var va a corresponder a varianza ¿de qué? Pues el error irreducible. Entonces aquí tenemos algo bien interesante al momento de analizar el error o de elegir dispositivos en nuestro proyecto de Machine Learning, más que todo en el proceso de extracción de datos. Los dispositivos que vamos a utilizar para medir, o el mecanismo que utilizamos para medir, deben de tener o responder a una varianza bastante baja para que nuestro modelo de Machine Learning sea lo más preciso posible. Eso es lo que nos dice esta ecuación. La otra componente de esta ecuación nos dice que entre más nos acercamos al modelo ideal, pues más preciso va a ser nuestro modelo. Es algo obvio. Lo que no es obvio para muchas personas, porque nos enfocamos mucho en los datos, es el tema de la extracción de los datos. Entre más pequeña sea la varianza del dispositivo que está midiendo, el mecanismo que esté midiendo el dato, más aproximado a la realidad va a ser nuestro modelo de Machine Learning. ¿Ok? Ok, hemos conversado cómo los mecanismos de recolección de datos pueden afectar nuestro modelo de Machine Learning, pues en función del error que puedan introducir a nuestros datos. Pero también es importante saber cómo nuestro modelo no ideal, porque en la medida del tiempo vamos a encontrar modelos no ideales, pueden aproximarse lo más posible al valor real. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a enfocarnos en una observación O. Que una observación O, en términos de data frames o datasets, como lo revisamos en el episodio 2, tenemos una serie de predictores, en este caso lo he denominado X1, X2 y X3. Estos valores son utilizados para predecir nuestro valor de salida, el valor que estamos interesados, que en este caso es Y. ¿Ok? Entonces, para una observación O tenemos un vector de predictores, X sub O, una predicción Fx sub O gorra, y pues tenemos nuestro valor real. Pues aquí no escribí porque no me alcanzó el espacio. Pero en fin, todo el objetivo de esto es minimizar la diferencia entre el valor real, que sería Y sub O, y el valor predecido, que sería f de x sub o, gorrita. Entonces, hagamos una decomposición de este término de aquí. Vamos a encontrar información muy valiosa al final. Entonces, hagamos lo siguiente. Escribamos este término de esta manera. Vamos a reescribirlo en f de x o gorrita menos mu sub 0. Vamos a mantener la consistencia de los colores aquí. Más mu sub 0 menos el valor real, que sería Y sub O. Que mu sub 0, se me pasó, es el valor esperado
el promedio de f gorrita x sub o, o sea, el valor predecido. Entonces todo esto lo podemos elevar al cuadrado, justamente como lo tenemos aquí. Y nos interesa hacer lo siguiente. Vamos a agrupar estos términos de esta manera. Ups. ¿Ok? Y otra vez vamos a hacer el binomio al cuadrado perfecto. Entonces el binomio al cuadrado perfecto de todo esto va a ser lo siguiente. F gorrita de 0 menos mu sub 0, todo eso elevado al cuadrado, más 2 veces esto de aquí. Álgebra bastante, pues, básica pero útil al momento de analizar este tipo de cosas. Ok. Y tenemos lo siguiente, ¿ok? Todos estos términos aquí, estos tres términos aquí. Así que enfoquémonos uno en uno. Enfoquémonos en lo siguiente. Vamos a hacer una descomposición. Hablamos de que esto es una sumatoria al final y una sumatoria se puede dividir segmentar en una serie de sumas, ¿no? Entonces el valor esperado de esto, como estamos analizando en función de f' de x sub o, esta es la variable aleatoria, esta es la variable que queremos optimizar para que se minimice el error. Así que la variable de enfoque es esta de aquí, f' de x sub o, el modelo que queremos crear. Entonces el valor esperado va a ser f' de x sub o menos mu de 0, todo eso elevado al cuadrado, y aquí le voy a poner unas llaves. El otro término sería 2 veces. Esto lo podemos sacar fuera. Y acá ponemos el valor esperado de este término aquí. Para ser específico, de este término. Entonces aquí viene el valor esperado de lo siguiente. F de x0 menos mu sub 0. Y bueno, como este término de acá no tiene nada que ver con la variable aleatoria que estamos analizando, que es esta, pues el valor esperado, esa función va a ser, de este valor va a ser el valor como tal. Va a ser mu sub 0 por y sub 0 menos y sub 0, entonces lo va al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El valor esperado de esto, de f sub 0 gorrita, es mu sub 0. Y el valor esperado de mu sub 0 es mu sub 0. Así que esto es igual a 0. Todo esto de aquí, todo este término de aquí, entonces, como está multiplicado, va a ser igual a 0. Ok, permítame borrar y continuamos. Ok, ya he escrito la ecuación y vamos a terminar de expresarla de una manera bastante resumida. Esto lo podemos simplificar como la varianza, no es más que eso, de f gorrita x sub o, ¿vale?
Y esto lo vamos a llamar bias al cuadrado. Que bias al cuadrado no es más que bias no es más que la resta de mu sub 0 menos y sub 0. Entonces, esta es una de las ecuaciones más importantes de Machine Learning. Esta es la génesis de todo. ¿Por qué motivo? Veámonos con un ejemplo. Hagamos un ejemplo bastante sencillo. Donde aquí tenemos en el eje horizontal un predictor y aquí tenemos nuestra variable de respuesta y. Entonces acá tenemos una serie de puntos. ¿Ok? Y vamos a crear otro punto. Que este punto de acá, yo lo quiero llamar el punto O. Este punto, pues yo lo estoy llamando, este punto que está en morado. Este de acá. El más grande, para que se vea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero... A ver, ¿con qué color utilizo? A ver, utilicemos rojo. Ok, si yo quiero que mi modelo forzosamente pase por la observación O, que es esta de aquí, la morada, yo podría hacer de que mu sub 0 sea igual a y sub 0, a esa observación, para que pase por aquí. Entonces estoy haciendo bias para que pase por aquí en rojo. Este sería este modelo de acá. Entonces, a esto se le denomina underfitting. Que no es más que el incremento de bias y la reducción de la varianza. Eso es underfitting. Entonces, hay otra cosa bastante interesante que es overfitting, que es lo que se hace mucho en la vida real. Muchas personas hacen overfitting. Y overfitting es lo siguiente. A ver, utilicemos... me quedé sin colores. A ver. Utilicemos... negro, ¿será? Entonces, overfitting va de la siguiente manera. Overfitting es cuando nosotros queremos que nuestro modelo pase por todos los puntos casi a la perfección. Y eso no es muy bueno. Forzamos a que pase esto. Que pase por acá. Después por acá. Que pase por acá. Así, se va así, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar por qué hacer overfitting y underfitting no es bueno. Bueno, antes de eso, cerremos la idea. Overfitting es cuando yo estoy reduciendo el bias y estoy incrementando la variabilidad de mi modelo. Entonces, como ustedes pueden ver, antes de entrar al ejemplo, veamos lo siguiente en la ecuación. Hay que minimizar esto, hay que minimizar la diferencia entre el valor real y el valor predecido. Si nos enfocamos mucho en overfitting, se va a incrementar esto. Y si incrementamos el bias, si reducimos el bias, se va a incrementar esto. O sea, tiene que haber un balance. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un punto random cuando estemos probando nuestro modelo en la vida real? ¿Qué va a pasar? Este modelo de underfitting va a tener un error demasiado grande. Y el modelo de overfitting, por su variabilidad, también va a tener un error bastante grande. La diferencia entre este punto y este punto es grande. A ver, si hacemos una diferencia, la diferencia entre este punto y este punto
si comparamos ambos modelos, es un error catastrófico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un punto intermedio entre bias y la varianza. Entonces, el modelo ideal debería ser un modelo que no sea algo así, ¿no? Y eso minimiza el error, el error. Y ese error lo definimos como mean square error. Error promedio al cuadrado. Que lo voy a escribir acá. El mean square error no es más que 1 sobre n, la sumatoria de... de el valor predecido, gorrito, menos el valor, digamos que real. Y todo eso le va al cuadrado. A veces lo intercambian, pero no importa. La meta es esto: minimizar el error. Y esta es una de las métricas que se usa bastante en Machine Learning. Pero bueno, ese era el resumen. Cosas que podemos extraer de este video son las siguientes. Al momento de recolectar los datos, deben utilizar mecanismos de recolección de datos que minimicen la variabilidad del error al momento de extraer los datos. Y al momento de crear tu modelo de Machine Learning, tienes que buscar un balance entre el bias y el overfitting para que justamente tengas un porcentaje de accuracy, de precisión y alto, y un porcentaje de error bajo en tu modelo. Y pues, por lo general se mide a nivel computacional con el mean square error. Vamos a ver que en el futuro también hay root mean square error, pero al final del día estos son un montón de parámetros que utilizamos para comparar diferentes modelos y decidir cuál es el que, vamos, mejor responda a nuestros datos. Así que bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que se suscriban al canal, activen las notificaciones y nos vemos en la versión práctica del episodio número 2. Hasta luego.